Estos son 5 accidentes en cuevas que terminaron en tragedia. Nutty Putty, el túnel que se volvió una tumba. En el estado de Utah, Estados Unidos, existía una cueva estrecha, húmeda y extremadamente laberíntica, conocida como la cueva de accidente de la cueva Nutty Putty. Era un lugar popular entre espeleólogos aficionados, un sistema de pasajes estrechos donde el cuerpo humano apenas cabía, pero que ofrecía una sensación de exploración extrema. En noviembre de 2009, un joven llamado John Edward Jones entró junto a su hermano y un grupo de amigos. Era una actividad recreativa. Nada hacía pensar que sería la última. John se separó del grupo y encontró lo que creyó que era el tubo de nacimiento, un pasaje famoso dentro de la cueva que simulaba un canal estrecho. Pero se equivocó. El espacio que eligió era aún más estrecho y más traicionero. Entró cabeza primero. Al principio avanzó sin problemas, luego el techo bajó, el suelo se inclinó, y de pronto su pecho quedó completamente comprimido entre dos paredes de roca. No podía avanzar, ni retroceder. Su cuerpo quedó en una posición en forma de V invertida, con la cabeza hacia abajo. El problema no era solo el espacio, era la presión constante sobre su torso. Cada intento de moverse hacía que quedara más atrapado. Cuando sus compañeros lo encontraron, ya era demasiado tarde para sacarlo por métodos normales. Se inició un rescate de emergencia. Durante horas, equipos especializados intentaron sistemas de poleas, cuerdas y maniobras de extracción. Pero la cueva era demasiado inestable, demasiado estrecha y demasiado impredecible. Cada intento movía ligeramente su cuerpo, pero en la dirección equivocada. Con el paso del tiempo, la situación se volvió irreversible. Finalmente, tras casi 27 horas atrapado, John Jones falleció dentro de la cueva. La recuperación de su cuerpo fue tan complicada que se tomó la decisión de sellar permanentemente el acceso. Nutty Putty dejó de ser una cueva de exploración y se convirtió en una tumba cerrada para siempre. Tham Luang, el rescate imposible. En el extremo norte de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar, se encuentra la cueva de rescate de la cueva Tham Luang. Se trata de un complejo sistema de galerías que se extiende durante varios kilómetros bajo una montaña. Durante la estación seca puede recorrerse con relativa facilidad en algunos tramos, pero cada año, con la llegada del monzón, las lluvias inundan gran parte de sus túneles, convirtiéndolos en un auténtico laberinto sumergido. El 23 de junio de 2018, 12 niños de entre 11 y 16 años, integrantes del equipo de fútbol juvenil, conocido como los Jabalíes Salvajes, decidieron entrar en la cueva junto a su entrenador después de terminar un entrenamiento. La visita tenía un objetivo muy sencillo: celebrar el cumpleaños de uno de los chicos y pasar unas horas explorando antes de regresar a casa. Ninguno de ellos imaginaba que aquella excursión acabaría convirtiéndose en uno de los mayores rescates de la historia. Mientras el grupo avanzaba cada vez más hacia el interior, comenzó a llover con mucha más intensidad de la prevista. En la superficie, el agua descendía rápidamente por las laderas de la montaña y se introducía en la cueva, inundando los pasajes por los que habían entrado. Cuando intentaron regresar, descubrieron que la salida había quedado completamente bloqueada por el agua. En muy poco tiempo quedaron aislados del exterior, sin posibilidad de escapar por sus propios medios. Para sobrevivir, el entrenador decidió conducir al grupo hasta una zona elevada de la cueva, donde el agua no podía alcanzarles.
Allí permanecieron completamente a oscuras, utilizando únicamente las linternas que aún funcionaban y tratando de conservar toda la energía posible. Apenas tenían comida, y el agua que bebían procedía de las filtraciones de la propia montaña. En el exterior, cuando las familias comprobaron que los niños no regresaban, comenzó una búsqueda que rápidamente movilizó a cientos de personas. Sin embargo, la lluvia seguía dificultando enormemente cualquier intento de acceder al interior. Los equipos de rescate tuvieron que bombear millones de litros de agua, mientras especialistas en espeleología y buceo intentaban avanzar por galerías completamente inundadas. Pasaron 9 días sin que nadie supiera si seguían con vida. Finalmente, el 2 de julio, 2 buceadores británicos consiguieron llegar hasta la cámara donde permanecía el grupo. La escena quedó grabada para la historia. Los 12 niños y su entrenador estaban sentados sobre una pequeña plataforma de roca, visiblemente debilitados pero con vida. Al preguntarles cuántos eran, respondieron: 13. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Encontrarlos solo había resuelto la mitad del problema. Ahora había que sacarlos. El recorrido hasta el exterior incluía varios kilómetros de túneles, algunos completamente sumergidos, con visibilidad prácticamente nula, y pasos tan estrechos que incluso los buceadores expertos tenían dificultades para atravesarlos. Tras analizar todas las opciones, se decidió ejecutar un plan extremadamente arriesgado. Cada niño sería equipado con un traje de neopreno, una máscara de buceo de cara completa y un sistema de respiración. Para evitar que el miedo provocara un accidente durante el trayecto, los médicos administraron sedantes cuidadosamente calculados. Después, cada menor fue acompañado por 2 buceadores expertos durante todo el recorrido. La operación se desarrolló durante 3 días consecutivos. Uno a uno, los 13 ocupantes de la cueva fueron saliendo al exterior. Aunque uno de los buceadores que participaba en las labores de apoyo perdió la vida durante la misión, el rescate terminó siendo un éxito absoluto. Los 12 niños y su entrenador sobrevivieron, y la operación continúa siendo considerada uno de los rescates subterráneos más complejos y mejor coordinados jamás realizados. Mossdale Caverns, el silencio del subsuelo británico. En el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra, se encuentra el sistema de accidente de Mossdale Caverns, una red de galerías subterráneas conocida por su gran belleza geológica, pero también por el enorme riesgo que presentan sus inundaciones repentinas. Durante la década de 1960, la exploración de cuevas vivía un gran auge en el Reino Unido. Muchos jóvenes espeleólogos recorrían estos sistemas con el objetivo de cartografiarlos y descubrir nuevas galerías. El 24 de junio de 1967, un grupo de 6 espeleólogos decidió adentrarse en Mossdale Caverns, aprovechando que las condiciones meteorológicas parecían favorables. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. El grupo avanzó por estrechos pasajes, atravesó pequeñas corrientes de agua y continuó internándose cada vez más bajo tierra. Sin embargo, mientras ellos exploraban, en la superficie comenzó una intensa tormenta. El agua de lluvia empezó a filtrarse rápidamente hacia el interior del sistema. En cuestión de muy poco tiempo, el nivel del agua aumentó de forma drástica y muchos de los pasajes que habían utilizado para entrar quedaron completamente anegados. Cuando intentaron regresar, descubrieron que la cueva se había transformado en una auténtica trampa.
Las corrientes se hicieron cada vez más fuertes, el agua ocupó galerías enteras y las posibilidades de encontrar una salida desaparecieron. Solo uno de los integrantes consiguió escapar antes de que la situación empeorara. Los otros 5 quedaron atrapados en el interior. Durante varios días, numerosos equipos especializados intentaron acceder hasta ellos. Sin embargo, las continuas inundaciones y la enorme complejidad del sistema hacían prácticamente imposible avanzar con seguridad. Finalmente, las autoridades suspendieron las operaciones al considerar que continuar suponía un riesgo inaceptable para los propios rescatistas. Los cuerpos permanecieron donde habían quedado atrapados. Desde entonces, Mossdale Caverns es recordada como una de las mayores tragedias de la espeleología británica. El accidente también impulsó importantes cambios en la planificación de expediciones y en la evaluación de los riesgos meteorológicos antes de entrar en sistemas subterráneos. Mark Dickey. El rescate a más de 1000 metros de profundidad. En septiembre de 2023, el experimentado espeleólogo estadounidense Mark Dickey participaba en una expedición científica dentro del sistema de cuevas de accidente de Alpasat Cave, en el sur de Turquía. Su objetivo era colaborar en la exploración y documentación de una de las cuevas más profundas del país. Después de varios días de trabajo bajo tierra, cuando se encontraba a más de 1000 metros de profundidad, comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales. Poco después empezó a presentar una grave hemorragia digestiva que le impedía continuar avanzando. En un entorno como ese, una emergencia médica supone un desafío extraordinario. La temperatura era baja, la humedad muy elevada, y el acceso al exterior requería atravesar kilómetros de galerías, zonas verticales y estrechos pasos de roca. Los miembros de la expedición enviaron una petición de auxilio, y rápidamente se puso en marcha una operación internacional en la que participaron más de un centenar de especialistas procedentes de distintos países europeos. Antes de intentar mover al herido, fue necesario estabilizar su estado de salud. Los médicos descendieron hasta la profundidad donde se encontraba para administrarle tratamiento y comprobar que podía soportar el traslado. Solo entonces comenzó una evacuación extremadamente lenta. En algunos tramos fue necesario desmontar equipos, ampliar pasos muy estrechos e instalar nuevas cuerdas para poder transportar la camilla. Cada sección requería horas de preparación y una coordinación absoluta entre los diferentes equipos. Tras más de una semana de trabajo ininterrumpido, Mark Dickey consiguió salir finalmente al exterior con vida. La operación fue considerada un ejemplo de cooperación internacional y demostró el enorme nivel de preparación necesario para realizar rescates en cuevas de gran profundidad. Sand Cave, el hombre que convirtió una cueva en una noticia mundial. En enero de 1925, el explorador estadounidense Floyd Collins recorría accidente de Sand Cave, en Kentucky, buscando una nueva cueva que pudiera convertirse en una atracción turística. En aquella época, numerosas cuevas de la región atraían visitantes, y descubrir una nueva podía significar un importante beneficio económico. Mientras avanzaba por uno de los estrechos pasajes, una roca se desprendió inesperadamente y atrapó una de sus piernas contra la pared. Collins quedó completamente inmovilizado a varios metros bajo tierra. Al principio consiguió pedir ayuda y varios vecinos acudieron rápidamente al lugar.
Después de más de 2 semanas de esfuerzos, Floyd Collins falleció antes de que el nuevo túnel pudiera alcanzarlo. Su historia tuvo un enorme impacto en la opinión pública y marcó un antes y un después en la cobertura mediática de los rescates, además de impulsar mejoras en las técnicas de salvamento utilizadas en accidentes similares.